Detén un instante lo que estás haciendo, porque lo que voy a contarte toca directamente esa herida que creías cerrada, y esa puerta que pensabas sellada para siempre, y no exagero cuando digo que el destino te está respirando en la nuca. Hay una presencia del pasado que vuelve a moverse, no como recuerdo suave de madrugada, sino como una fuerza concreta que altera decisiones, horarios, incluso esa extraña sensación de inquietud cuando miras el móvil y no sabes por qué. La muerte que se aproxima no habla de final físico, habla de un cierre inevitable que arrasa con lo que ya no puede sostenerse, y ese derrumbe abre paso a alguien que amaste y que aún guarda una llave emocional tuya. No has llegado hasta aquí por casualidad, y lo que está a punto de revelarse explica con claridad, porque últimamente ciertas cosas no encajan como antes, de manera evidente y profunda. Si sientes que esa muerte simbólica ya está ocurriendo, y quieres que el cierre abra la puerta correcta, comenta, cierro el pasado sin miedo, deja tu like ahora y quédate muy atento, porque lo que viene empuja fuerte y no espera a nadie. Sé que has tenido noches en las que te giras en la cama, repasando conversaciones antiguas como si buscaras una frase que lo cambiara todo, mientras el silencio de la casa pesa más de lo habitual y el reloj parece avanzar con intención propia. Has aprendido a aparentar firmeza, a seguir con tus responsabilidades, a pagar facturas, cuidar detalles cotidianos y mantener conversaciones normales, aunque por dentro haya un eco que no termina de apagarse. En más de una ocasión has sentido que algo estaba a punto de suceder, como cuando entras en una habitación y notas un ambiente distinto sin que nadie diga nada. No estás imaginando nada, porque esa percepción forma parte de una transición profunda, que ya ha comenzado a desplegarse lentamente, transformando tu realidad y tu forma de entender lo que sucede. Sobre la mesa se marca con fuerza la carta de la puerta del eclipse, y no llega con suavidad, sino con una vibración que corta como el aire frío, cuando sales temprano sin abrigo y te sorprende el cambio de temperatura. Esta carta habla de un cierre drástico, de una etapa que no puede continuar, aunque intentes sostenerla por costumbre, por orgullo o por miedo a empezar de nuevo. Hay un ciclo que muere frente a tus ojos, y lo has estado sintiendo en pequeños detalles, en esa pérdida de entusiasmo por lo que antes defendías con firmeza, en esa distancia que se cuela incluso cuando sonríes. Lo que termina no es un castigo, es el paso obligatorio para que algo antiguo regrese con una forma distinta, y aún no te he contado la parte más intensa. También se revela el guardián del regreso, y esta carta trae la imagen clara de alguien que no ha logrado desprenderse de tu recuerdo, aunque haya intentado llenar el vacío con trabajo, distracciones o nuevas personas alrededor. No se trata de un impulso pasajero ni de nostalgia superficial, aquí hay una intención que ha madurado en silencio, como esas decisiones que se toman tras meses de reflexión mientras nadie nota el proceso interno. Esa persona ha comprendido algo que antes no veía, y el tiempo ha actuado como maestro severo, mostrando errores que en su momento se justificaron con orgullo o inmadurez. Lo importante es que este movimiento no surge desde la ligereza, sino desde una comprensión profunda, que cambia la dirección de los pasos y redefine el camino que debes seguir ahora. Has cambiado más de lo que reconoces, y esa transformación es la razón por la que el destino ahora actúa con firmeza, porque ya no eres quien aceptaba medias verdades ni silencios ambiguos disfrazados de protección. En los últimos tiempos has puesto límites donde antes callabas, has dicho que no en situaciones que antes soportabas por evitar conflictos, y esa evolución ha modificado la energía que te rodea. Cuando una persona crece de verdad, el pasado no puede volver de la misma manera, tiene que hacerlo transformado o no vuelve, y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Permanece atento, porque hay un detalle concreto que marcará el inicio visible de este regreso, y no será casual ni fortuito, sino un signo claro de lo que está por venir. Si deseas que quien te perdió entienda exactamente lo que vales y regrese con hechos claros, escribe en comentarios, regresa listo o no vuelvas. Suscríbete ahora mismo y sigue escuchando, porque lo que está por revelarse cambia el rumbo sin aviso. La carta del reloj de ceniza se desliza ahora con un peso simbólico fuerte, indicando que el tiempo no ha jugado en contra como pensabas, sino que ha trabajado a favor de una comprensión más madura. Esa muerte anunciada no es una tragedia, es la caída definitiva de una versión antigua de la historia, aquella en la que te sentías menos valorado o esperando gestos que nunca llegaban. Algo va a extinguirse en tu entorno actual, puede ser una dinámica, una relación o incluso una forma de pensar que ya no encaja con quien eres ahora. Cuando eso caiga,
la entrada para el regreso quedará despejada, y notarás el cambio con claridad, como cuando ordenas una habitación y de pronto respiras mejor, sintiendo alivio y renovación interior. Has tenido señales muy humanas de que algo se mueve, como esa coincidencia de escuchar una canción que te transporta a una escena concreta, o encontrar un objeto guardado que no sabías que seguía ahí, generando una mezcla de nostalgia y fuerza renovada. No son fenómenos extraños, son recordatorios de que ciertas historias no se cerraron del todo, y el universo aprovecha lo cotidiano para prepararte emocionalmente, porque quizá has sentido un impulso reciente de mejorar tu imagen, reorganizar tu espacio o cuidar más tu bienestar, como si te prepararas sin saber para qué. Esa preparación no es superficial, es el preludio de un encuentro importante, que pondrá a prueba tu nueva versión, y te mostrará cuánto has evolucionado en este proceso interno. Aquí aparece la llama renacida, una carta que no permite tibieza, que exige claridad y honestidad radical, cuando dos caminos que se separaron vuelven a cruzarse con intención real. Esta carta confirma que el regreso no será tímido ni ambiguo, habrá palabras directas, habrá reconocimiento de errores y una propuesta concreta sobre la mesa, porque no será una conversación ligera en un pasillo ni un mensaje casual de madrugada, será algo que requiere valor y exposición emocional auténtica. Y cuando ese momento llegue, recordarás cada pequeña sensación de estos días, y entenderás por qué nada era casual en tu proceso interno, porque todo tenía un propósito específico y necesario. No te precipites a imaginar finales felices sin tensión, porque antes de ese reencuentro hay una última sacudida necesaria, que termina de derribar lo que sobra, y puede sentirse incómoda aunque sea liberadora. Esa sacudida puede manifestarse como una discusión inesperada, una noticia que cambia planes, o una revelación que te obliga a decidir sin aplazar más lo evidente, pero no es un obstáculo, es la prueba final de que estás listo para algo distinto, más sólido y más alineado con tu valor actual. Lo que viene después de esa sacudida tiene nombre, rostro y palabras claras, y en cuanto cruce el umbral, comprenderás que la muerte anunciada era el inicio del verdadero regreso. Capricornio, lo que acaba de empezar a moverse no se detiene con dudas ni con excusas, y necesitas escuchar esto con calma, porque la intensidad que sientes últimamente no es ansiedad sin motivo, es el eco de algo que se está reorganizando a tu alrededor. Has notado cambios sutiles en tu rutina, pequeños desajustes en horarios, conversaciones que se cortan antes de tiempo, miradas que esquivan temas concretos, como si el ambiente estuviera cargado de algo que nadie nombra. No es paranoia ni exceso de imaginación, es tu percepción afinándose ante un movimiento real, que ya ha cruzado el punto de no retorno, y ahora voy a abrir una capa más profunda de todo esto, porque la historia no es tan simple como un regreso romántico sin consecuencias. Si conoces a alguien que necesita cerrar un ciclo y recuperar lo que ama con dignidad, escribe en comentarios, el pasado vuelve transformado, comparte este vídeo ahora y sigue conmigo, porque lo que se mueve aquí está encendiendo conversaciones poderosas. Tu situación actual tiene un matiz de cansancio acumulado, de responsabilidades que llevas cumpliendo con disciplina, mientras por dentro sientes que algo esencial quedó pendiente y no se resolvió de verdad. Sigues adelante con obligaciones, citas médicas, compromisos familiares o laborales, y sin embargo, hay un espacio íntimo donde el pasado sigue respirando con fuerza inesperada, aunque has intentado racionalizarlo, decir que ya no importa, que el tiempo lo cura todo, pero hay emociones que no desaparecen solo porque pasen los meses. Esa tensión interna es la señal de que no has cerrado por completo, y esa apertura es precisamente lo que permite que el destino vuelva a intervenir. Se manifiesta ahora el juicio del silencio, una carta que no llega con estruendo sino con una gravedad serena, como cuando alguien te mira a los ojos y sabes que ha entendido algo importante sin necesidad de explicaciones largas. Esta carta indica que la otra persona ha pasado por un proceso de revisión profunda, enfrentando recuerdos que antes evitaba, reconociendo errores que en su momento defendía con argumentos que hoy ya no sostienen. No ha sido un cambio superficial ni provocado por aburrimiento, ha sido una toma de conciencia lenta, a veces dolorosa, que ha removido su orgullo y su manera de actuar. Lo relevante es que esa revisión no ha terminado, está culminando justo ahora, y eso explica la sensación de inminencia que percibes, como si algo grande estuviera a punto de suceder. También se dibuja la presencia de una figura cercana a esa persona, alguien que ha influido sin saberlo en este proceso, quizá un amigo que ha dicho una verdad incómoda,
quizá una situación laboral que ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa. No es un villano ni un salvador, es simplemente un espejo que ha mostrado lo que antes se ocultaba tras excusas cómodas. Porque cuando alguien madura de verdad, suele ser porque la vida le pone frente a consecuencias claras, y esa experiencia ha actuado como catalizador. Ese entorno ha removido certezas, y ahora el impulso de regresar no nace de la carencia, sino de la comprensión profunda de lo que se perdió y debe ser recuperado. Tu intuición llevaba tiempo susurrando que algo no estaba cerrado, aunque intentaras distraerte con nuevas metas o con la tranquilidad aparente de lo conocido, que en realidad ocultaba incertidumbre. Has sentido esa especie de tirón invisible cuando alguien menciona su nombre, cuando revisas fotos antiguas sin intención clara, o cuando te sorprendes imaginando cómo sería un reencuentro. No estás aferrándote a fantasías, estás conectando con una historia que todavía tiene capítulos pendientes de escribirse. Sin embargo, no todo es tan lineal como parece, porque aquí entra un elemento que puede alterar el ritmo del desenlace. La carta que ahora toma protagonismo es la torre invertida del destino, y su energía no es destructiva por capricho, es una advertencia clara de que algo en tu entorno actual puede tambalearse antes de que el regreso se concrete. Puede tratarse de una relación que ya estaba debilitada, de una alianza que funcionaba por inercia, o incluso de una estabilidad que parecía firme pero carecía de verdad profunda. Esta carta señala que el regreso no puede construirse sobre cimientos frágiles, y por eso el sistema completo necesita reajustarse, ya que esa sacudida no llega para castigarte, llega para limpiar lo que impediría un reencuentro auténtico y honesto. A veces mantienes la compostura todo el día y por la noche, cuando todo está en silencio, aparecen preguntas que creías superadas. Me interesa saber si también te sorprendes revisando conversaciones antiguas en el móvil. ¿Te descubres haciéndolo? Hay además un detalle que no debes ignorar, y es tu propio miedo a repetir patrones, que en su momento te hicieron sentir pequeño o poco valorado. Aunque una parte de ti desea ese regreso, otra parte se protege, recuerda discusiones, silencios largos, promesas incumplidas, y se pregunta si realmente algo ha cambiado, y esa duda es sana, es señal de que ya no entregas tu confianza sin análisis, y eso modifica completamente la dinámica futura. Lo que antes aceptabas por amor ahora lo evaluarás con claridad, y esa diferencia es la que marcará el equilibrio cuando la otra persona dé el paso. En la mesa vibra con intensidad el espejo del karma, y esta carta trae una sensación profunda de ajuste justo, como cuando una conversación pendiente por fin se produce y cada palabra encuentra su lugar exacto. Esta energía habla de un encuentro donde no habrá evasivas, donde se nombrarán heridas y también responsabilidades compartidas, sin dramatismos innecesarios pero con honestidad firme, porque no será un regreso impulsivo ni una escena improvisada, será un momento donde ambos reconocerán lo que aprendieron en la separación. Sin embargo, hay una capa más que aún no he revelado, y es la forma concreta en la que este regreso puede presentarse en tu vida cotidiana. No será necesariamente un gesto grandilocuente ni una declaración pública. Puede comenzar con algo aparentemente sencillo, que rompa la distancia mantenida durante tanto tiempo y abra un nuevo capítulo. Tal vez una conversación directa que evite rodeos, tal vez una propuesta clara de verse cara a cara, en un lugar que tenga significado compartido, tal vez una confesión inesperada que llegue en un momento en que menos distracciones haya alrededor. Lo importante es que no será ambiguo, habrá una intención evidente, clara y directa, que no dejará espacio a interpretaciones confusas, ni a dudas sobre lo que realmente se quiere expresar. Mientras todo esto se organiza, es fundamental que mantengas firme tu centro, que no te precipites ni construyas escenarios extremos antes de tiempo, porque la muerte que se aproxima sigue activa, y aún debe completarse ese cierre necesario que libera espacio para lo nuevo. Puede sentirse como una despedida definitiva de algo que ya no encaja, incluso si durante años formó parte de tu identidad o de tu rutina diaria, y ahora debe quedar atrás. Esa despedida duele en lo superficial, pero en lo profundo trae alivio, como cuando ordenas un cajón lleno de papeles viejos, y descubres que la ligereza compensa el esfuerzo. Aún falta un elemento clave que dará sentido completo a este movimiento, y está relacionado con una decisión concreta, que tendrás que tomar cuando el regreso sea evidente y ya no puedas fingir indiferencia. Esa decisión no será trivial, implicará elegir desde la madurez y no desde la nostalgia, desde la autoestima y no desde el miedo a la soledad,
y en el momento en que esa elección se presente, recordarás cada sensación vivida en este proceso y entenderás que nada ha sido improvisado. Y justo antes de que ese instante llegue, algo más se revelará, algo que terminará de confirmar que el destino no estaba jugando contigo, sino preparándote para una escena que cambiará tu historia reciente. Hay regresos que ilusionan y asustan al mismo tiempo, porque nadie quiere repetir errores que dolieron de verdad. Dime si cuando alguien del pasado reaparece sientes mezcla de ganas y prudencia, confías rápido o analizas cada detalle. Capricornio, lo que estás a punto de comprender cambia la forma en que has interpretado toda esta historia, porque el regreso que se dibuja no es solo un acto romántico, es una consecuencia directa de decisiones que ambos tomasteis cuando el orgullo hablaba más fuerte que el amor. Has pensado muchas veces que aquella ruptura fue inevitable, que las circunstancias eran demasiado complejas, que el momento no acompañaba, pero la verdad es que hubo palabras que nunca se dijeron, y silencios que pesaron más que cualquier discusión. Ahora el destino coloca esas palabras pendientes sobre la mesa, y lo hace con una intensidad que no admite escapatorias cómodas, exigiendo que se enfrenten con sinceridad y valentía absoluta. Se hace visible con una fuerza casi eléctrica la muerte sagrada del renacer, una carta que no asusta sino que impone respeto, como cuando miras una etapa pasada, y reconoces que ya no podrías vivirla de la misma manera. Esta carta confirma que algo debe morir definitivamente antes de que el regreso se materialice, y no hablo solo de relaciones externas, hablo de una versión tuya que toleraba menos de lo que merecía. Esa antigua identidad se disuelve ahora, y aunque la transformación incomoda, también libera una energía poderosa que cambia el equilibrio entre dar y recibir, porque sin este proceso interno, el reencuentro sería repetición, y aquí no se viene a repetir, se viene a reconstruir. Sin embargo, el giro que nadie esperaba aparece, cuando se revela que la otra persona no llega libre de conflictos, porque todavía arrastra compromisos emocionales o responsabilidades que no se han cerrado por completo. Puede existir alguien en su entorno actual que intuya este movimiento, puede haber una situación laboral o familiar que complique la claridad del regreso, pero esto no significa engaño automático, significa que el proceso no es tan limpio, como en las fantasías donde todo encaja sin fricción. El destino no te trae una versión idealizada, te trae una persona real, con asuntos pendientes que necesitan resolverse con honestidad, para que el camino pueda continuar sin cargas ocultas. Aquí emerge con una intensidad casi hipnótica el laberinto del karma vivo, y su energía habla de pruebas que no buscan castigarte, sino medir la firmeza de tu evolución. Esta carta indica que el regreso se pondrá a prueba con conversaciones incómodas, con preguntas directas, con momentos en los que tendrás que sostener tu postura, sin ceder por miedo a perder la oportunidad. No será suficiente con el deseo de volver, hará falta claridad sobre límites, compromisos y expectativas reales, porque ese laberinto no se atraviesa corriendo, se atraviesa con paciencia y con la convicción de que mereces una historia sin sombras ocultas. Has cambiado tanto que incluso la otra persona percibirá una diferencia en tu manera de hablar, en tu postura ante ciertos temas, en tu forma de responder a situaciones que antes te desbordaban. Ya no buscas aprobación constante ni aceptas medias explicaciones, y eso altera completamente la dinámica que existía entre vosotros, aunque esa transformación puede generar admiración, pero también puede provocar inseguridad en quien regresa, porque ya no encuentra la misma persona que dejó atrás. Aquí se activa una tensión real, porque el regreso necesita adaptarse a tu nueva versión, y no todos están preparados para ese ajuste inmediato, que requiere paciencia y comprensión mutua. Me da mucha curiosidad algo muy sencillo y real. Cuando tienes un día difícil, ¿prefieres hablarlo enseguida con alguien de confianza o te lo guardas hasta que todo pasa? Cuéntamelo aquí. ¿Eres de los que hablan o callan? Se presenta entonces el contrato del destino escrito, y su presencia no es ligera, se siente como un acuerdo que estaba pendiente desde hace tiempo, y que ahora exige firma consciente. Esta carta sugiere que el reencuentro traerá una propuesta concreta, no solo palabras bonitas, sino planes, decisiones prácticas y cambios que demuestren un compromiso verdadero y duradero entre ambas partes. Puede tratarse de una mudanza, de reorganizar tiempos, de enfrentar a terceros con la verdad, o de asumir públicamente una relación que antes se vivía con dudas. El destino no juega a medias tintas cuando activa este tipo de energía, pide pasos visibles y coherentes, que reflejen con claridad la intención profunda de avanzar hacia una nueva etapa.
Pero aquí aparece el riesgo que puede poner todo en pausa, y es tu propia tentación de protegerte en exceso, levantando muros tan altos que impidan incluso lo que deseas profundamente, porque después de haber sufrido, es natural querer blindarse, desconfiar, analizar cada gesto como si buscaras pruebas ocultas. Esa actitud te protegió en su momento, pero ahora podría convertirse en obstáculo, si no permites que el otro demuestre con hechos lo que afirma con palabras, ya que el equilibrio será delicado, porque necesitas mantener tus límites sin cerrar la puerta antes de tiempo. La energía de la luna del espejo roto entra en escena y revela emociones todavía sensibles, recuerdos que no se han disuelto del todo, temores que surgen cuando imaginas volver a entregar tu confianza. Esta carta muestra que ambos arrastráis heridas que necesitan ser nombradas, no escondidas bajo entusiasmo renovado, porque si esas heridas se ignoran, el pasado se repetirá con nuevos detalles pero con la misma raíz. Si se afrontan con madurez, se convertirán en el cimiento más sólido de una relación transformada y consciente, capaz de sostenerse frente a cualquier desafío que pueda presentarse en el futuro. En medio de esta tensión activa, hay un momento específico que actuará como punto decisivo, un instante en el que la otra persona tendrá que demostrar si realmente ha cambiado o si solo está impulsada por nostalgia. Ese momento puede ser una conversación frente a frente, donde se aborden asuntos que antes se evitaban, o una situación donde deba elegir entre comodidad y compromiso real contigo. No será un gesto pequeño, será algo que marque una diferencia clara entre intención y acción, y cuando eso ocurra, sabrás sin necesidad de señales externas, si este regreso tiene raíces profundas o si es solo una visita pasajera. Todavía hay una capa final que conecta todo lo anterior, y tiene que ver con una oportunidad inesperada, que surge casi al mismo tiempo que el regreso se consolida. Puede aparecer una mejora laboral, una propuesta económica o una decisión personal, que te coloca en una posición de mayor independencia y seguridad, y esa mejora cambia el equilibrio de poder, porque ya no necesitas el regreso para sentir estabilidad, lo eliges desde la plenitud y no desde la carencia. Y justo cuando esa independencia se haga evidente, el destino mostrará su última carta antes del desenlace definitivo, una revelación que cerrará el ciclo de dudas, y abrirá la puerta a una decisión clara y firme. Hay personas que necesitan tener todo organizado para sentirse tranquilas, y otras viven mejor improvisando sobre la marcha. Me interesa saber cómo funcionas tú en tu día a día. ¿Planificas cada detalle o fluyes sin horarios rígidos? Capricornio, ahora sí llegamos al punto donde todo se ordena, con una claridad que no deja espacio a interpretaciones confusas, porque el movimiento que comenzó como inquietud interna se transforma en hechos concretos que puedes tocar, escuchar y responder con decisión. La muerte anunciada se completa, como un cierre definitivo de una etapa que ya no tenía recorrido, y esa caída libera un espacio real en tu vida cotidiana, no simbólico, sino práctico y visible. Lo que parecía amenaza se convierte en liberación, como cuando entregas unas llaves que ya no usabas, y sientes un peso menos en el bolsillo, y en ese mismo espacio despejado, la persona que amaste da el paso que había estado preparando con paciencia y reflexión profunda. Se manifiesta con una fuerza luminosa el sol del reencuentro verdadero, una carta que no promete fantasías irreales, sino claridad directa, conversaciones sin máscaras y una energía que ilumina incluso los rincones donde antes había dudas. Esta carta trae un encuentro concreto, en un lugar que tiene significado compartido, o en un contexto donde ambos podéis hablar sin interrupciones ni prisas externas, porque no será un mensaje ambiguo ni una llamada improvisada, será una cita clara, con intención firme y palabras que no se esconden detrás de orgullo. Cuando esa escena se produzca, notarás que la tensión acumulada se transforma en una serenidad intensa, como si por fin las piezas encajaran sin forzarlas, y todo cobrara sentido de forma natural. La persona que regresa no llega con promesas vacías, llega con hechos que respaldan su cambio, y eso se percibe en detalles prácticos que antes no existían. Puede reorganizar su vida para incluirte de manera visible, puede cerrar asuntos pendientes que antes evitaba, puede hablar con terceros con una honestidad que demuestra compromiso real. Esa coherencia entre palabra y acción es lo que marca la diferencia definitiva respecto al pasado, porque ya no se trata de ilusión, se trata de construcción consciente. Y tú, desde tu nueva versión, no te conformas con menos de esa coherencia, porque ahora sabes lo que vales, y exiges respeto, autenticidad y un compromiso sincero en cada paso dado.
También se activa la estrella del compromiso consciente, una carta que vibra con esperanza madura, no ingenua, como cuando decides apostar por algo sabiendo exactamente lo que implica. Esta energía indica que el regreso no es un simple reencuentro emocional, es la posibilidad de construir una etapa más sólida, donde ambos asumen responsabilidades compartidas sin juegos ocultos. Aquí se habla de planes reales, de decisiones prácticas que pueden incluir cambios de vivienda, reorganización de tiempos o integración en entornos familiares con transparencia, y no hay precipitación, hay determinación, y esa determinación crea una base firme que antes no existía. En paralelo, la mejora que se insinuaba en tu ámbito personal o profesional, se concreta de forma que refuerza tu independencia, y eso cambia completamente la dinámica del vínculo. Puede tratarse de una oportunidad laboral que te aporta estabilidad, de un reconocimiento que eleva tu autoestima, o de una decisión financiera que te da margen de maniobra. Esa seguridad no compite con el regreso, lo equilibra, porque eliges desde la abundancia emocional y no desde la necesidad, y cuando una relación nace desde esa posición, se sostiene con mayor fuerza y menos miedo. Hay un momento decisivo en el que ambos revisáis lo ocurrido en el pasado, con una madurez que sorprende incluso a vosotros mismos, reconociendo errores sin reproches innecesarios. Esa conversación no reabre heridas, las limpia, las entiende y las coloca en su lugar, como parte del aprendizaje que os ha traído hasta aquí, porque se nombra lo que dolió, se reconoce lo que faltó, y también se valora lo que siempre fue auténtico entre vosotros. Esa honestidad compartida es la verdadera muerte del pasado, porque deja de ser carga y se convierte en lección integrada, que fortalece y prepara para construir un futuro más auténtico y pleno. Aparece entonces el anillo del destino renovado, una carta que simboliza acuerdos claros y decisiones que se toman con conciencia plena, no como impulso emocional pasajero, pero no hablo necesariamente de un compromiso formal inmediato, hablo de un pacto interno entre ambos, donde se establecen límites, expectativas y metas compartidas con transparencia. Ese acuerdo puede traducirse en gestos visibles que consolidan la relación ante el entorno, eliminando ambigüedades que antes generaban inseguridad, y lo importante es que hay una intención de permanencia, y esa intención se demuestra con hechos consistentes. Mientras todo esto se consolida, notas en tu vida diaria una sensación distinta, como si el aire circulara con más fluidez en los espacios que antes estaban cargados de tensión. Duermes con mayor tranquilidad, tus pensamientos dejan de girar en bucle, y las decisiones cotidianas se toman con una seguridad que hace meses parecía lejana, pero no es euforia descontrolada, es paz activa, la certeza de que has atravesado un proceso complejo y has salido fortalecido. Esa paz es el indicador más claro de que el destino no te estaba castigando, te estaba preparando para algo mejor estructurado, que responda a tu crecimiento y a la evolución de tu ser. Recuerda algo esencial cuando surjan pequeñas dudas normales en cualquier relación, y es que ahora tienes la capacidad de comunicar sin miedo, y de escuchar sin sentirte amenazado. No vuelves al pasado como quien retrocede, vuelves como quien integra lo aprendido y avanza desde un punto más elevado, y si en algún momento notas inseguridad, no huyas ni ataques, habla, expresa, aclara, porque la madurez es el pilar que sostiene este nuevo ciclo. La muerte que se aproximaba ha cumplido su función, ha eliminado lo que ya no tenía sentido, y ha despejado el camino para un regreso transformado, honesto y tangible. Alguien que amaste regresa, sí, pero no como sombra del pasado, sino como persona que ha comprendido el valor de lo que dejó ir, y ahora desea cuidar con responsabilidad. Tú decides aceptar desde la fuerza y no desde la carencia, y esa diferencia lo cambia todo. Así que si esta lectura ha resonado contigo, suscríbete y acompáñame en la próxima, porque tu historia sigue evolucionando y aquí estaré para leerte de nuevo.